Buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal. Hace unas semanas se confirmó que se está trabajando en un remake de la primera saga de One Piece, por lo que decidí hacer este video contando mi experiencia con este anime, y en algún momento, en algún próximo video, voy a comenzar a resumir sus sagas. Después de haber visto el live action, el cual ya reseñé en este canal y les voy a dejar al final de este video para que puedan ver mi opinión, decidí que sería bueno conocer cómo es realmente el anime, ya que yo en su momento, hace muchos años ya, llegué a ver solo unos 100 capítulos quizás y me había aburrido, pero quería ver si era cierto lo que suelen decir los fans de que el anime se pone mucho mejor más adelante, por lo que bueno, me terminé adentrando en este terreno. Hay algo que tengo que aclarar antes de comenzar a dar mi completa opinión, y es que decidí no ver el anime como tal, sino ver One Piece. Para los que no saben, One Piece es una página que se dedica a recortar las partes del anime que no están en el manga, dejando la serie exactamente tal como es originalmente en ese medio. O sea, deja solo el canon del manga y a su vez de esta manera reduce la cantidad de capítulos casi hasta la mitad. Esta página edita y subtitula los capítulos en varios idiomas, y todavía algunas sagas le faltan por terminar, por lo que hay sagas o partes de sagas que sí tuve que mirar en su formato original de la serie. Pero tengo que admitir que de esta manera el anime se aliviana mucho, se hace más dinámico y a su vez no te perdes de nada. También otro hecho fue que decidí que no iba a empezar a ver el anime desde cero, sino que iba a empezar desde donde lo dejó el live action. De esta manera puedo comprobar que también está adaptado. Además, como mencioné, yo ya había visto los primeros 100 capítulos, o incluso quizás hasta menos, que justamente es más o menos lo que adapta el live action, lo que se conoce como la saga del East Blue. Tengo que admitir que efectivamente el anime con el pasar de las sagas iba mejorando, va presentando cosas nuevas, pero a su vez va encajándolas con cosas que ya habíamos visto antes, por lo que considero que el mundo creado por Eiichiro Oda está realmente muy bien pensado, muy bien estructurado y muy bien interconectado, siendo para mí un universo muy interesante, y se los voy a explicar por qué, sus pros y sus contras. Como ustedes saben, el protagonista Luffy sale a su aventura en el mar para buscar el One Piece. Este es un tesoro dejado por el que fue considerado el rey de los piratas de su época, Gold D. Roger. Este tesoro está escondido en alguna parte de lo que se conoce como la Grand Line. La Grand Line es un mar que divide al planeta en dos, algo así como el paralelo del Ecuador en la vida real, solo que el paralelo es una línea imaginaria, mientras que el Grand Line es un mar real. Este mar está lleno de islas, cada isla tiene su propio ecosistema, sus propias estaciones y su propio poblado, así como también sus propios peligros. Incluso hay islas artificiales y hasta islas móviles, islas flotantes, islas sumergidas, etc. Todas distintas unas de las otras. La mayoría de cada isla, cada ecosistema y cada estación tiene su explicación científica de por qué es así, y ciertamente, si bien esto es ficción, tiene su base en conceptos reales, tal como lo suele hacer la ciencia ficción en las películas. Usan explicaciones ficticias levemente basadas en cosas reales, y así se vuelven un poco más creíbles o más palpables. Se vuelven universos más sólidos. De igual manera, algunas habilidades de los personajes tienen más o menos la misma lógica. Cuando Luffy y su tripulación llegan a la Grand Line, explican que cada isla tiene su propio magnetismo, por eso son tan distintas unas de otras, y que una brújula común y corriente nunca les va a servir, por lo que usan una brújula especial llamada Logpost. Pero que para que el Logpost apunte a la siguiente isla que tengan que ir, deben quedarse cierto tiempo en cada una de estas islas. Algunas necesitan días y otras incluso meses para que el Logpost pueda reaccionar. Es un mundo realmente interesante y te da ganas de explorarlo junto a la tripulación de Luffy. Siempre sorprende con las cosas nuevas que se van conociendo y desvelando.
Incluso hay bastantes tramas misteriosas y muy intrigantes conectadas a lo que en ese mundo se conoce como el gobierno mundial. Y justamente todo ese misterio, intriga y secretos es ligado completamente a lo que es el One Piece. Porque la realidad es que nadie sabe cómo es ese tesoro realmente y nunca nadie lo encontró, pero la marina no quiere que sea encontrado. También hay grandes historias, algunas más emotivas, algunas más esperanzadoras y algunas más terribles, dando realmente muchos matices a lo largo de toda la travesía. Pero como todo en la vida, este anime no es perfecto. Una de las cosas que más me molestan es que haya tantos personajes que no se mueren. Si bien te presentan que hay seres muy fuertes, resistentes y poderosos, también hay seres más simples. Y si bien el anime tiene algo de sangre, no digo que exagerada, pero tiene, las heridas no parecen tener tanto impacto al final, incluso en seres más débiles, por así decirlo, porque todos se pueden recuperar muy fácilmente. Entiendo bien que esto es un shonen, y los shonen son un género de anime enfocado a un público preadolescente. También comprendo que esto ya solía pasar en la mayoría, si no es que en todos, los shonen antiguos. Pero considero absolutamente que algunos personajes que al final están vivos debieron haber realmente muerto. Porque todo lo indicaba, porque no había manera de salvarse de lo que le pasó. Y eso le daría mucho más peso y sus sacrificios significarían mucho más dentro de esas mismas historias. Casi que se pueden contar con la mano quienes realmente sí se murieron. El siguiente punto negativo quizás pueda ser algo controversial para los más fans de la franquicia, pero mi problema muy grande es su protagonista, Luffy. Es un personaje muy jovial, muy aventurado, siempre dispuesto a todo, pero también muy impulsivo y tiene un grave problema de hiperactividad, pero sobre todo de inconsistencia. Por un lado es genial de que siempre esté intentando ayudar a los demás a pelear por sus sueños y sus metas, así como también suele defender siempre a quienes merecen ser defendidos. En general es una persona muy noble y eso está bien, pero la gran inconsistencia recae en que a veces parece ser una persona sumamente consciente de las cosas y a veces simplemente parece un idiota más. Varias veces pasa que las cosas salen bien gracias al resto de la tripulación que se las ingenian para que todo vaya bien a pesar de la idiotez de Luffy. Incluso se llegan a acostumbrar a este manejo. Esto de la impulsividad hace que el personaje siempre se quiera llevar por delante a todo lo que se le cruza, algo que encaja bastante con un preadolescente, pero que no me parece el mejor de los mensajes para dar. Creo que si realmente le dieran una evolución al personaje de Luffy, debería escuchar más a los demás, caer en algún punto por ser tan impulsivo y convertirse en alguien un poco más controlado. Pero con controlado no me refiero a alguien serio y que pierda su toque jovial y divertido, sino simplemente pensar mejor las cosas antes de hacerlas, que en algunos momentos sí hace eso, pero en otros muchas veces no. También entiendo que Luffy no se guía por ciertas reglas sociales honoríficas de su mundo, y eso es genial, pero de todas maneras, como dije, deberían cambiar algunos detalles o ajustarlos. Al fin y al cabo, él es el gran capitán de la tripulación, es un líder y como tal debería madurar, porque como líder es bastante malo. También me molesta la actitud del personaje de Sanji, que también le urge una evolución. Sobre todo porque es el típico personaje pervertido que le sangra la nariz cuando ve una mujer. Y creo que es un tópico ya muy quemado en el género, pero supongo también es parte del humor japonés, que al menos a mí me parece totalmente innecesario. Algo que hicieron mucho mejor y mucho más sutil en el live action. Creo que también exploran muy poco a varios personajes y sus habilidades, o las utilizan muy poco, como las habilidades de Nico Robin, que creo que se podría utilizar de maneras más interesantes, o las habilidades que podría tener Usopp con sus armas, que realmente podrían dar muchísimo más juego de lo que dan. También siento que las habilidades de Nami podrían ser mejores, pero son habilidades muy lentas, que solo sirven en batalla porque el mangaka quiere, porque siendo lentas deberían usarlas distinto y darle un mejor juego. De esta manera, siendo quizás los personajes un poco mejores o más completos, Zoro, Franky y Chopper, independientemente de la broma
de que Zoro siempre se pierde cuando camina por las ciudades. Y siento que el personaje de Brook se siente alguien de sobra, porque al menos por ahora no veo que realmente aporta algo importante al grupo. Eso al menos hasta la saga de Dressrosa, que es donde me encuentro actualmente viendo, por lo que todavía queda mucho más por ver y saber si realmente van a evolucionar o cambiar las cosas o no. Esto último mencionado me hace volver a los puntos positivos del anime, y son sus villanos. Algunos son sumamente simples, sobre todo al principio de la serie, como Buggy el payaso, el cual en el live action lo hicieron 1000 veces más carismático y amenazador que en su versión de anime. O como Helmeppo, que es el típico hijo que se cree más que los demás, en este caso hijo de un general de la marina, siendo el villano más interesante Arlong de esa primer saga. Y te presentan a otros que van a tener más relevancia en un futuro, como Dracul Mihawk o como Smoker. Pero a medida que avanzan, cada saga presenta algo mejor, ya que después de haber tenido esta presentación, viene la saga de Arabasta, donde presentan villanos principales más interesantes como Crocodile, además de que por primera vez te presentan un conflicto bélico mucho más complejo que las del inicio. Creo que en esta segunda saga es cuando empiezan a ponerse realmente mucho más bueno, aunque todavía presentan algunas pequeñas historias no tan interesantes y villanos secundarios algo bastante tontos. La tercera saga, llamada Skypiea, es cuando el anime se consolida completamente, y también es cuando empiezan a cobrar más relevancia los detalles mínimos que la serie te estuvo dando hasta ese momento. Cabe recalcar que la saga de Skypiea comienza en el capítulo 136 del anime normal, y en el manga comienza en el tomo 24, así como en One Piece, que es donde yo lo vi, comienza en el capítulo 84. Sé que lo dicho sobre los personajes principales y sobre todo sobre Luffy puede que realmente les duela a los más fans de esta franquicia. Para mí, para tener tantos capítulos, muy poco evolucionan los personajes, pero es algo que se puede mejorar. En cuanto a sus villanos, como dije hace un momento, mientras más avanzan las sagas, más interesantes son. Pero como comentario final y contrario a lo que ustedes puedan pensar, sí es un anime que yo recomiendo ver, sobre todo si son fans del shonen, porque cumple con los tópicos y tiene cosas interesantes para explorar. De hecho, lo considero en todo aspecto muchísimo mejor que Naruto, y en mi lista personal supera a Bleach en cuanto a historia. Quizás no en diseños visuales, la verdad estos personajes que ven acá están mucho mejor diseñados, a mi parecer. De hecho, Bleach es un anime que también considero muy interesante, pero que tiene muchas fallas, demasiadas, pero fui muy fan en su momento. Ahora, si ustedes son fans de los seinen, es decir, de las historias mucho más maduras y adultas como Berserk, Full Metal Alchemist Brotherhood, Death Note, Cowboy Bebop, Monster, Psycho Pass, etc., claramente esto puede que no sea para ustedes. También tengo que decir que con cada saga también mejora mucho la animación. Es muy posible que para quien empiece a ver recién ahora One Piece le parezca una animación muy tosca, la de las primeras sagas, pero poco a poco va mejorando. Otro de los puntos positivos que olvidé mencionar es que hay personajes que sobreviven o aparecen poco en sagas tempranas y vuelven a aparecer mucho más tarde o cruzarse de casualidad nuevamente con Luffy y la tripulación, que se los ve mejorados y en muchos casos evolucionados. Te da la sensación de que en la serie nosotros vemos el camino que hace la tripulación de Luffy, pero fuera de lo que vemos, el resto de personajes y piratas están teniendo sus propias aventuras y sus propias evoluciones y sus propias mejoras, lo que hace que el mundo se sienta un poco más real, que no sea solo los protagonistas quienes están avanzando, sino que realmente todos están en su propio camino, solo que no lo vemos porque la historia no se trata de ellos. Teniendo en cuenta esta evolución tanto de villanos, personajes secundarios, historias, etc., y sobre todo por lo extenso que es, contando actualmente con más de 1000 capítulos,
puedo decir que el anime está más hecho para los que siguen esta historia desde sus inicios en el 99, cuando fue lanzado por primera vez este anime, que para quienes quieren adentrarse recién ahora, porque el anime creció y evolucionó junto al espectador. Aunque repito, todavía creo que hay potencial y personajes desperdiciados, aunque teniendo en cuenta que para Dressrosa la tripulación es de 9 integrantes, supongo que también es difícil poder manejar a todos correctamente. Aún así le doy el visto bueno y la aprobación por si ustedes tenían dudas de si verlo o no. Yo considero que sí vale la pena. De todas maneras, como dije al principio del video, voy a resumir cada saga de este anime por si les interesa la historia pero no el completo del anime, o simplemente necesitan algo que los motive a verlo, o simplemente quieren recordar cómo era antes, siendo ahora en enero cuando publique el resumen del East Blue, pero veré cuándo pueda continuar con el resto. Mientras tanto voy a seguir sacando videos de películas y series como siempre, así como también voy a seguir resumiendo cómics de la era oscura de DC que inicié con Crisis en Tierras Infinitas. Así que esto es todo por esta vez, espero les haya gustado el video, den like y suscríbanse, compartan con quienes crean que le pueda gustar el video o quien esté en duda todavía si ver el anime o no. Nos vemos la próxima, adiós.